¿Qué entendemos por paro respiratorio? El paro respiratorio es la detención súbita de la función respiratoria, evidentemente. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Lo primero, ausencia de respiración, digamos que es algo obvio, ¿verdad? Pero por obvio hay que recordarlo. Bien, un color morado, cianosis de labios y uñas, o puede ser una cianosis generalizada, ¿bien? Que le llaman a uno en la piel las manchas de marmoleo, ¿no? Que se van poniendo todos como hematomas en la misma piel hasta que se generaliza totalmente. La pérdida de conocimiento, el pulso rápido y débil, que son sinónimos de taquicardia e hipotensión. ¿Bien? Tratamiento, maniobras de reanimación o de respiración artificial. ¿Cuáles? La respiración boca a boca, la respiración boca-nariz, o podemos utilizar los distintos elementos que tenemos para sustituir el ambú, las mascarillas, todas esas. ¿Cuáles son las causas de un paro respiratorio? Asfixia por inmersión, que se ahogue una persona, traumatismo torácico grave o un traumatismo cráneoencefálico severo pueden llevar a la detención súbita de la función respiratoria. Bien, el shock, particularmente el shock hipovolémico en las fases terminales, lleva al paro respiratorio. La insolación, por un lado, o el congelamiento, lo que se llama el agotamiento por calor, por un lado, en situaciones en donde hay mucho calor, que generalmente afecta o a los niños o a los ancianos, y el congelamiento, que también afecta más a los niños y a los ancianos, pero porque su cuerpo no maneja bien los cambios térmicos imperantes en este momento. Bien, las quemaduras, pero no una quemadura con un cerillito, no, son quemaduras grandes, quemaduras mayores que van a provocar un shock hipovolémico masivo, además por otra vía diferente a la de pérdida de líquido, que es la vía del dolor, pueden llegar a producir un paro respiratorio. Como el caso de Río Cuarto, que explotó, claro, con la gente que fue trasladada a Córdoba, eso por ejemplo, sí. Es un caso, quemadura. Luego, la obstrucción de la laringe por caída de la lengua. Ustedes saben anatómicamente la laringe, bueno, tenemos la lengua y ahí hay un paso, un desfiladero por donde pasa el aire. Si eventualmente una persona sufre un traumatismo craneoencefálico, pierde el conocimiento, o es una persona anciana que tuvo un ACV, eventualmente puede la lengua caer hacia atrás, obstruir el paso del aire y producir un paro respiratorio. Bien, y la otra, el déficit de oxígeno en el aire respirable. Ejemplo típico de esta época del año son las intoxicaciones por monóxido de carbono. Bien, en donde se consume el oxígeno dentro del ambiente, ese oxígeno es sustituido por otro gas y lleva prácticamente al paro respiratorio. ¿Pero por qué? Porque el oxígeno es vital para que nosotros vivamos, pero la proporción de oxígeno que hay en el aire respirable no es infinita. La proporción exacta es de 21% de oxígeno. ¿Cuáles son los otros gases? El 70% de la composición del aire es nitrógeno. ¿Bien? 21% es oxígeno y el resto son otros gases, generalmente gases nobles, radón, argón, xenón, fundamentalmente. Esa es la composición básica del aire respirable en todo lado. Nosotros respiramos una proporción o una fracción respiratoria de oxígeno del 21% en situaciones normales como la que estamos ahora. Bien. ¿Cuáles son las causas de un paro respiratorio? Seguimos, los ataques cardíacos. Un paro cardíaco o un ataque cardíaco o una lesión cardíaca van a llevar inherentemente a un paro respiratorio. Demora un tiempo, no es que ocurre el paro y cesa la respiración, pero eventualmente va a llegar el paro respiratorio. Cuerpos extraños en la vía respiratoria, evidentemente, como ya habíamos hablado hace un momento. Inhalación de vapores o gases, volvemos a lo mismo. El estrangulamiento, que dificulta el paso de aire. Las intoxicaciones, ojo, no es las intoxicaciones con cosas respirables, también las intoxicaciones con otras sustancias. ¿Cuál es la más común, la más frecuente, la que todo el mundo está predispuesto a sufrir? La intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque
el alcohol llega un momento en que está la cantidad de concentración de alcohol en la sangre que bloquea o detiene o inhibe el centro respiratorio y la persona deja de respirar. Ahí es cuando entra en un coma alcohólico. Entra en coma alcohólico y se muere. Otra de las dosis excesivas de medicamentos es cuando ustedes están haciendo ciertos medicamentos y los unen y no conocen el principio activo de cada medicamento. Al unirlo, al mezclarlo, cambia el componente químico y ahí es donde lo hace tóxico. Por eso yo le digo, no mezclen los medicamentos y cada medicamento lo debe hacer individual y lentos. Bien, las dosis excesivas de medicamentos. ¿Cuáles dosis de medicamentos? Hay muchísimos. Pero particularmente los más importantes en este grupo son los anestésicos generales y por otro lado están las benzodiazepinas que pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Luego la reacción alérgica grave a medicamentos o picaduras de insectos. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el angioedema o edema angioneurótico, en donde se cierra la vía respiratoria por una liberación de mediadores de la inflamación intensísima e impiden la respiración. La persona entra en paro respiratorio y de ahí llega al paro cardíaco. También, perdón, doctor, también uno de los medicamentos que lleva a un paro respiratorio es el diazepam, cuando lo hacemos en vena y lo hacemos ligero. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con el diazepam.